Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos hermanos, amigos, aquellos que nos siguen constantemente en las redes sociales, especialmente en Facebook? También tenemos nuestras clases subidas en YouTube por si lo quieren buscar. Hoy día estamos nuevamente reunidos para continuar con nuestra escuela bíblica 2021, año diferente, año continuación de pandemia. Y estamos contentos porque nos queda este jueves de clases y el próximo para después continuar con algunas evaluaciones para aquellos que tomaron el curso de manera más formal, que ya en su momento les comunicaremos vía WhatsApp cómo va a ser eso. Pero estamos contentos porque a pesar de estas restricciones, que estamos en fase 2 acá en Illapel, hemos podido seguir llegando hasta ustedes con esta metódica. Y eso es bueno porque vamos a poder completar esta escuela, este curso de verano, y vamos a además poder llevarles a ustedes este conocimiento, este resumen de cosas que hemos preparado para que conozca un poquito mejor a Dios. Ese es nuestro propósito, ningún otro más que entienda y conozca mejor a Dios. Y lo digo porque efectivamente el tema de hoy es la santidad de Dios, o Dios en su atributo de santidad o santo. Y traje a colación de inmediato un versículo porque de verdad creo que conocer a Dios debiese ser algo que nos motive y nos desafíe a cada uno como ser humano. De verdad, creo que estamos bastante lejos de conocer a Dios y tenemos siempre ideas o conceptos presupuestos que muchas veces no tienen que ver con Dios como se revela en las Escrituras. De hecho, Jeremías, en su capítulo 9, versículos 23 y 24, en su primera parte, dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Hay algo muy interesante en este versículo, estos dos versículos, donde hay una bendición, hay realmente podemos alabarnos y realmente dentro de todas las cosas que este mundo ofrece, en vez de la riqueza, en vez de la sabiduría, en vez de la valentía o la fuerza, nos dedicamos a conocer a Dios. Porque realmente no conocemos a esta persona, a este ser especial, único en su clase, y estamos muchas veces tomando ideas prestadas que no corresponden, que no tienen que ver con cómo Él es, y caracterizar lo que ha sido lo que hemos hecho en las últimas semanas, tratar de definir cómo Él es, qué atributos tiene, qué es parte de su esencia. Nos va a ayudar a relacionarnos mejor con Él y también, por otro lado, saber en qué posición estamos, con quién estamos tratando. No se trata sencillamente de hablar de Dios sin ninguna aplicación en lo personal, sino más bien conocer a Dios, tanto para relacionarme bien con Él como para saber mi posición frente a Él. Y eso en estas dos clases de hoy creo que lo vamos a ver bastante aplicado en lo personal. Bien, vamos con el tema que nos convoca hoy día, que es la santidad. ¿Qué es la santidad y de qué se trata este concepto? Bueno, creo que todos tenemos alguna idea al respecto, pero lo primero que tenemos que decir es que santidad está clasificado dentro de los atributos comunicables morales de Dios. ¿Qué es eso? Cuando comenzamos con las descripciones de los atributos de Dios, clasificamos los atributos en comunicables y en no comunicables. ¿A qué hace referencia lo comunicable y lo no comunicable? A que lo comunicable son cosas que Dios puede compartir con nosotros, que podemos tener algo en común de esas características o atributos. Y en el caso de la santidad, Él es santo, perfectamente santo, pero nosotros también podemos compartir con Él esa característica. Y vamos a hablar un poco en detalle de eso hoy día. Y es un atributo, además de las categorías de atributos, es moral porque se relaciona con un estándar moral. De hecho, es la suma de todos los atributos que se relacionan con la moralidad, como por ejemplo son la justicia, la bondad, la misericordia. Son algunos de los atributos de Dios que se relacionan con la moral, y la santidad de alguna manera es el paraguas debajo del cual están todos los demás. Por lo tanto, este atributo tenemos que conocerlo,
tenemos que saber de qué se trata, cuál es la diferencia entre Dios y nosotros, que vamos a analizar. De hecho, las Escrituras nos ponen este atributo como el más destacado de Dios. Es verdad, a veces pasamos por alto el concepto de la santidad de Dios, pero para la palabra escrita y revelada para nosotros es relevante, tan relevante que el santo nombre de Dios, la característica o atributo, en este caso, de santidad, es el que más se repite y que tiene más preeminencia. ¿Qué quiero decir con eso, con preeminencia? Que está por sobre, de hecho, otros atributos. Por ejemplo, nunca se dice que Dios tiene un conocimiento importante, sabemos que es omnisciente, pero nunca se llega a decir, por ejemplo, que Dios es amor, 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 que es justo, 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 sino que el único atributo que aparece señalado aquí, y traje unas citas, es el de la santidad, para darle la importancia que corresponde. Traje 2 versículos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, aunque hay muchos más para poder analizar por qué es tan destacado. Dice en Levítico 22, 32, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Aquí vemos cómo el nombre de Dios es reverenciado y es puesto en una clasificación como santo. Es importante para Dios que no se profane el nombre de Dios, porque su nombre, que revela a la persona que hay detrás, es santa, es perfecta, perfecta en moralidad, perfecta en corrección, y por lo tanto le pide que a los hijos de Israel que no hablen, y eso hacía que muchas veces los judíos, hasta el día de hoy, de hecho, no mencionan el nombre revelado de Yahweh o Yahvé, porque era demasiado santo y podía ser profanado al hablarlo con labios de personas que son pecadoras e inmundas como todos nosotros. De hecho, evitaban usar ese nombre y usaban otros adjetivos para hablar de Dios. Dios está preocupado de su honor, de su reverencia, y aquí este versículo nos dice. Luego tenemos en Apocalipsis, obviamente es un libro profético, es diferente, es especial, cuesta a veces entenderlo, pero en el Nuevo Testamento se nos señala esta visión de Juan que muestra, dice ahí, los 4 seres vivientes que tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir. Este es el atributo que ellos más destacaban. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es el único atributo que se repite 3 veces. Y eso ha dado lugar a discusión. ¿Por qué 3 veces se nos dice que Dios es santo, santo, santo? Algunos han dicho, bueno, es porque la Trinidad, 3 personas en uno, entonces santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Otros han dicho que es la manera antigua de dar un énfasis al repetir 3 veces la palabra en la literatura hebrea, de repetir y hacer esa forma gramática de escribir algo, hacía darle preeminencia y principal justamente reconocimiento, en este caso, a la santidad de Dios más que a otros atributos. Como sea, Dios quiere que reverenciemos su nombre, que es santo, su persona, que es santo, y que tengamos claro que Él es santo, santo, santo. No es algo sencillo de digerir, no es algo banal, no es algo trivial. Para Dios la santidad que Él posee, que Él tiene, es algo muy importante y ya lo vamos a aclarar un poco más. Ahora, para entrar a una definición de la santidad, porque hemos visto que a muchas personas se le llama santo con diferentes nombres. Tenemos, de hecho, un calendario que está asociado a nombres de santos de la historia de la Iglesia, y vamos a definir un poquito qué es el concepto de santidad, para los que no sepan. El concepto viene de una palabra hebrea que es kadosh, que tiene que ver con algo separado, algo apartado, algo consagrado para uso exclusivo. Ese es el concepto principal de santidad. Algo que es diferente, algo que es exclusivo, llevado, ¿no es cierto?, a los temas de iglesia, a los temas obviamente eclesiásticos. Tiene que ver con todas las cosas, por ejemplo, que se usaban en el templo. Cuando Dios ordena
general el tabernáculo y posteriormente el templo, habían utensilios dentro de lo que se usaba en el tabernáculo, en el templo, que tenían un uso especial, un uso único, que era solamente para ceremonias en las cuales Dios estaba presente. Estaba presencialmente ahí en el tabernáculo y se usaban exclusivamente esos artículos y eran separados del resto del uso común que pudiese dársele. Por ejemplo, también lo vemos, y aquí traje una cita, cómo Dios apartó a Israel de otros pueblos. Dentro de toda la antigüedad, todos los diversos pueblos, egipcios, medos, persas, babilonios, caldeos, etc., Dios quiso que hubiese un pueblo especial para él y lo apartó con una idea, como nos dice aquí el versículo de Éxodo. Este Éxodo 19 es el momento en que llegan al pie del monte del Sinaí y Dios le está hablando al pueblo para entregar los 10 mandamientos. Y antes de entregar esos 10 mandamientos les dice así por boca de Moisés: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahí vemos, por ejemplo, claramente la intencionalidad de Dios al separar a Israel del resto de los pueblos de la tierra por un propósito. Quería que hubiese reino de sacerdotes y gente santa, gente diferente, gente que en el fondo tuviese una relación con Dios, y en esa relación con Dios, obviamente su vida, todo lo que ellos desarrollaran, fuera conforme a lo que Dios desea. Ahora bien, a todos nosotros ya, después de la venida de Cristo, también nos llama y nos aparta, cuando, ¿no es cierto?, Dios viene a nuestra vida para el mismo propósito. Dios no ha cambiado su esquema de trabajo, aún lo ha extendido desde lo que era inicialmente solamente una revelación particular al pueblo de Israel. Después de la venida de Cristo lo ha extendido a toda lengua, tribu, nación. Y nos dice a nosotros, a través de Pedro parte su carta hablando acerca de esto, dice que nosotros somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Así parte la carta de Pedro hablándole a la gente dispersa por las naciones de etnia judía, pero los llama, ¿no es cierto?, elegidos según la presencia de Dios para una razón, para ser santificados a través del Espíritu Santo, por cierto, para ser santificados, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Dios sigue también deseando mantener este concepto de santidad también entre nosotros. Nos ha llamado para ser gente que se aparte del pecado, que sea diferente y que obviamente refleje este carácter y nos pueda, en el fondo, este atributo comunicar a nosotros qué es lo que Dios es, que es santo, que es perfecto moralmente, que no tiene ninguna mancha ni pecado. Ahora la pregunta que cae un poco de perogrullo, uno podría decir, ¿por qué entonces a las personas se les llama santo o santa? ¿Por qué hay un calendario que señala que ciertas personas tienen esa categoría? ¿Por qué la Iglesia Católica Romana ha elegido a ciertos para darle esa categoría? ¿Cómo es esto? ¿Es igual la santidad de Dios a nuestra santidad? ¿Se trata solamente de no pecar, de no hacer nada malo? Bueno, la verdad es que la santidad de Dios es algo que no podemos dimensionar, y lo digo así de claro porque realmente nunca vamos a poder entender de manera completa qué es la santidad perfecta de Dios, qué es un ser que nunca ha fallado, que nunca ha mentido, que nunca ha hecho una falsa promesa, que nunca ha hecho nada malo ni en sus pensamientos, ni puede albergar el mal en ninguno de sus tipos. Eso es lo que Dios es, y lo vamos a también rectificar con otros versículos, pero su santidad es tan diferente a la nuestra que nunca nosotros vamos a alcanzarla, ni aún un ángel muy perfecto, muy lleno de luz o lleno de lo que Dios le ha convidado, tampoco va a poder estar nunca al nivel de Dios en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es más allá de su creación. Eso significa ser trascendente, traspasa o está por sobre, más bien,
lo que somos nosotros o lo que puede ser cualquier cosa creada. Él está en una categoría superior porque es el creador de todas las cosas, porque es Dios mismo y toda su creación depende y es derivada de Él. De manera que, como nos dice aquí, no hay como Dios entre los dioses. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? A pesar de que en la historia antigua teníamos por otros pueblos, otros dioses, el pueblo de Israel entendía que Él era el único Dios, que Él era el único entre otros dioses, y además era magnífico en santidad, como característica a destacar, como excepcionalmente santo, terrible en maravillosas hazañas, dice, hacedor de prodigios, pregunta en ese versículo. Por lo tanto, su forma de ser santo es muy diferente a la de nosotros. Él es santo per se, o por él mismo, o en esencia, y eso traspasa cualquier límite al cual nosotros pudiésemos aspirar. Lo segundo que caracteriza la santidad de Dios es que es inmutable, no cambia. Si usted quisiera hacer un esfuerzo consciente de trabajar en su pecado, ya sea de pensamiento, ya sea de obra o de omisión, y se pusiera a trabajar en serio en eso, tal vez lograría algunas horas, con suerte, tal vez un día con mucho esfuerzo, dejando de pecar, de hacer lo malo, porque nuestro pecado está presente no solamente en los actos, sino que en los pensamientos y en las omisiones que hacemos. Y nos cuesta mucho mantener, aunque sea unas horas, un tiempo libre, hasta nuestros deseos y pensamientos, libre de pecado. Pero en cambio Dios es santo, perfectamente santo, constantemente e inmutablemente, es decir, no va a cambiar nunca. Eso hace que obviamente no haya nunca ninguna posibilidad de que Él se contamine con el pecado. Y eso trae enormes implicancias para nosotros que vamos a ver. Por eso primera carta de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de parte de Dios. Y os anunciamos, Dios es luz, ¿no es cierto? Una forma de entender la santidad también es a través de la luz, de algo que resplandece, que no tiene sombra o oscuridad. Y dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Eso es algo que lo clasifica en una especie diferente de santidad, de única, de inmutable y de que no va a deteriorarse en el tiempo. Otra cosa que también nosotros por la misma razón no podemos mantener la santidad ni un espacio o un tiempo de santidad porque nosotros somos muy dependientes de las circunstancias. Hay circunstancias que nos llevan a veces a pecar y le echamos la culpa, ciertamente. Tuve que decir una mentira piadosa y tratamos de disminuir el pecado clasificándolo de una manera diferente. Pero para Dios, aún la mentira más piadosa es mentira y finalmente es pecado. Y eso no está nunca en su vida, nunca en su existencia. Por eso que su santidad es independiente. No tiene que ver con nada de que el hombre haga, le pase al ser humano, le pase a la creación o al universo o a cualquier circunstancia. Nunca lo va a sacar de ese lugar de santidad. Por eso Apocalipsis exclama, capítulo 15, 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, tú estás en esa categoría única. Por lo cual, como consecuencia, todas las naciones, todos los seres humanos van a tener que venir y adorarte. Vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Eso es una escena del fin del mundo, del tiempo final, donde toda la gente, a pesar que crea o no crea, se tendrá que doblegar rodillas delante de Dios ante su atributo principal o más destacado, que es su santidad, que es tan grande y tan diferente a la nuestra, a cualquier cosa que nosotros deseáramos tener como santidad, que lo pone en una categoría exclusiva. Ahora, yo podría seguir toda la tarde o toda la noche ya de seguir explicando y dando más versículos y más versículos para que usted tratara de entender de mejor manera por qué Dios es absolutamente santo y perfecto en toda circunstancia, en toda ocasión, en todo momento, constantemente, etcétera, etcétera. Pero creo que es más importante entender cómo se relaciona esa santidad con nosotros y cómo Él toma la maldad, que es su antónimo, su opuesto, cómo Él toma el pecado y eso qué tiene que ver con nuestras vidas.
Porque si Dios es perfectamente santo y nosotros, tal vez la característica principal del ser humano es todo lo contrario, que somos pecadores, entonces ¿cómo se puede relacionar un ser pecador con alguien excelentemente santo? Santo, santo, santo. Y aquí vamos a entrar a entendernos que nosotros estamos perdiendo en esta relación, nosotros estamos podemos pasar mal en esta relación, y eso es más importante que seguir describiendo a Dios en su santidad y en su perfección. De alguna manera queremos que usted entienda cómo es la santidad de Dios a partir de lo mal y de lo difícil que es para nosotros tener ese atributo. Ahora bien, como puse en esa diapositiva, Dios con respecto al pecado, la maldad, no tiene una actitud neutral. No es para Él algo que no le importe, que no lo va a dañar ciertamente, pero es algo que Él tiene una cierta posición contra el pecado. Y no es neutral, no es indiferente a estas cosas. Y Habacuc, un libro de un profeta que escribió en el Antiguo Testamento, comienza en su discurso, dentro de su discurso que es largo, del primer capítulo, a reclamarle a Dios por qué había tanta maldad en la tierra, por qué habían hombres inicuos y Él permitía la maldad. Y describe un poco la actitud de Dios, que no puede ver el mal, que no puede estar de acuerdo con el agravio o con el daño. Y nos dice así, en el versículo 12 y 13, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Así describe a Dios, así se está presentando delante de Dios en esas características como un santo. Dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Mire esta descripción, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es algo que Dios no está dispuesto a tolerar, a ver, a dejar pasar, no puede estar con el mal, no puede ver el agravio. Por lo tanto, hay una actitud que no es neutral, sino que es de desagrado, de repulsión. Hay otros versículos que mencionan que para Dios es aborrecible el pecado. Por lo mismo, y bajo esta misma revelación de la Escritura, de la palabra de Dios, no tolera el pecado y Él va a tener una actitud de castigo, lo va a dañar. Él dice así en los versículos de Ezequiel y Salmo, dice, he aquí que todas las almas son mías. Le está explicando al pueblo de Israel que no por el pecado del Padre Él va a castigar al Hijo. Él dice, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Es una sentencia difícil de asumir, pero Dios siempre ha estado en oposición al pecado. Si usted recuerda las primeras clases, cuando hablamos de lo que produjo la ruptura de relación con Dios, fue justamente la desobediencia, el pecado original de Adán, que nos puso a nosotros, ¿no es cierto? Puso la muerte en medio nuestro, trajo la muerte, la enfermedad y trajo la separación espiritual de relación con Dios. De manera que Dios no lo tolera, no se puede haber una relación diáfana con Dios si hay pecado de por medio. Y finalmente el ser humano va a ser castigado por morir, por pecar. Y el castigo de eso es la muerte eterna. Mire cómo lo dice Salmo 7:11. Dios es juez justo, por lo tanto aplica justicia. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Es bien importante aclarar esto porque por ahí hay personas que hablan de que Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado. Pero la verdad que los hombres somos los que pecamos. La creación, las plantas, los animales hacen su vida sin pecar porque no tienen la conciencia moral, no tienen el conocimiento del bien y el mal que tiene o adquirió el hombre después de la caída. Por esa misma razón, nosotros somos conscientes cuando pecamos, a pesar que lo tratamos de disimular, de justificar, de llamarle de otras maneras. Pero sabemos que Dios está airado cuando pecamos. Como lo dice aquí, Dios está airado contra el impío todos los días. Y es una ira que no se va a acabar si no hay un justo juicio y castigo por cada pecado. Y eso nos empieza a poner nerviosos, inquietos, porque ¿cómo vamos a relacionarnos con Dios, que es nuestro Creador, si estamos en pecado?
Ya vamos a ver esa solución, pero vaya tomando nota que Dios siempre ha dicho que va a castigar el pecado siempre. No lo como decimos, va a mirar por el lado, va a ser vista gorda de eso, como decimos. Ninguna de esas cosas puede ocurrir. Por lo tanto, esa frase, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, no es tan cierta, porque de verdad Dios va a castigar al pecador, al impío, como dice acá, y también al pecado. En sí, el pecado radica en nosotros, no se puede separar. Por lo tanto, no es tan bíblica esa frase. Siguiente diapositiva nos dice que tampoco Dios puede ser tentado ni pecar. ¿Por qué? Porque ya dijimos, su esencia es santa, su principio vital es sin pecado, sin mancha. Y cuando dice Santiago, por ejemplo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Al tiro mucha gente opone que en realidad Dios pone pruebas, Dios pone cosas, Dios hace cosas, pero lo que se le olvida al decir esa frase a mucha gente es que la gente del mal, la persona o el ser que está encargado de generar tentación, de generar el mal, no es Dios. Él no puede tentar a nadie, Él no puede ser tentado por el mal, Él no anda buscando, ¿cierto?, poner un tropiezo, sino que es el diablo, sus secuaces, nuestros mismos pecados que a veces nos obstaculizan para llevar una vida normal, decente, libre de pecado. Por lo tanto, cuando nos pasan cosas, Dios lo que utiliza es los agentes del mal, que Él ha permitido que existan, que el diablo siga viviendo, que siga existiendo entre nosotros, y ocupa esas cosas para probar, para modificar nuestra conducta, para a veces disciplinarnos cuando es necesario, pero no es Él el que origina el mal, no es el que elabora y dice, voy a castigar o voy a hacer tal cosa contra mi hijo. Él usa las circunstancias, usa obviamente otros agentes que en su capacidad, en su sabiduría lo puede hacer, lo puede llegar a ocupar para justamente hacer que su hijo reciba una disciplina, por ejemplo. Pero Él nunca va a caer en pecado diseñando algo malo, negativo para nosotros. Él nunca puede ser tentado por el mal, ni va a producir el mal, ni Él va personalmente a tentar a nadie. Ocupa estos agentes contingentes para producir esta situación. Ahora, con respecto a Cristo, si decimos que Dios no puede ser tentado ni pecar, sabemos que Cristo recibió tentación en el desierto por parte del mismo diablo. Algunos se han hecho la siguiente pregunta: bueno, si Dios es puro, santo, esencialmente, inmutablemente, en su categoría de santidad es especial, es único, ¿podría el diablo haber tentado a Cristo y haberle resultado esa tentación? Bueno, la verdad es que no le resultó y no le podría haber resultado porque Él es santo, tan santo como el Padre, tan santo como el Espíritu Santo. Cristo es Dios mismo, y a pesar de recibir la tentación, que sí la pudo recibir porque estaba en un cuerpo humano y el diablo la hizo, Él no pecó en ninguna manera. Y así nos dice Hebreos capítulo 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, está haciendo referencia a Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, y esa es la razón por la cual Él se sometió a esa tentación originada por el diablo. Él puede compadecerse de nuestra debilidad porque vivió la tentación. Por lo tanto, nunca le diga a Dios ni ore a Cristo: Señor, tú no me comprendes, tú no sabes lo que es esto, es demasiado pesada carga para mí, porque Él vivió todas las debilidades humanas, pero fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según nuestro parecido, pero sin pecado. Y ahí está la gran lección, el ejemplo que nos traza Cristo al vivir como nosotros, al vivir y ser tentado por el enemigo, tal como nosotros podemos ser tentados, pero no pecar. Y ahí está la gran diferencia. Él es santo y puro y se permanece en esa condición y la permaneció así siempre, pero nosotros, en realidad, cuando somos tentados, caemos, lamentablemente. Ahora, otra implicancia de estos elementos de santidad que estamos viendo: nadie puede relacionarse íntimamente con Él en tanto exista el pecado. Y ahí empezamos a entrar en un conflicto, no solamente con la santidad de Dios, sino con Dios mismo, porque no podemos desprender la santidad de Dios con lo que Dios es, porque Él es santo en esencia.
Entonces, si este versículo de Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y vemos que en nuestra vida hay pecado, que es evidente, entonces, ¿cómo nos vamos a poder relacionar con un Dios santo y perfecto? Y de hecho, eso pasa a pesar de que usted ha sido lavado por Cristo, a pesar de que es un cristiano y que está haciendo todo en la vida para alejarse del pecado. Muchas veces cuando fallamos, cuando pecamos, una de las primeras marcas de eso es que nos alejamos de Dios, que tratamos de distanciarnos de Dios. No queremos verle, no queremos orar, no queremos leer porque sabemos que hemos hecho mal. Ahora hay un versículo, este versículo nos habla de que nadie verá al Señor en el sentido de una vida trascendente. Si permanecemos en el pecado, como nos dice también la carta de Juan, si permanecemos en el pecado, en realidad no está Dios en nosotros. Y nadie verá al Señor en el sentido de que nadie va a poder estar eternamente con Él, en una relación perfecta en el cielo, si permanecemos en eso. Pero tómelo como un buen recurso para recordar, para poder solucionar esta cosa, porque hay una solución para esto. Porque se presentan ciertos dilemas o ciertos conflictos con lo que hemos ya hablado. Porque si he pecado, y en realidad esa es la confesión básica que tenemos que hacer, ¿cómo es posible tener una relación con Dios? Si Dios nos está diciendo que Él no tolera el pecado, Él no puede ver el agravio, Él está irritado con el pecador, airado con el pecador todos los días. Él obviamente nadie puede verlo a Él, entrar en una relación con Él. Él es luz y nosotros tenemos tinieblas. ¿Cómo vamos a poder tener una relación con Dios? Una pregunta que llega, ¿no es cierto?, a una encrucijada. Ahora, si castiga siempre el pecado, como ya también lo sabemos, ¿por qué hay gente pecando tanto, y nos podemos incluir nosotros? ¿Por qué pareciera que esa noticia de que Dios castiga con muerte el pecado, una muerte eterna, no parece hacer mella, no parece hacer daño ni reflexión a ninguna persona sobre la tierra? Ahora, si Dios realmente cumple su promesa de aniquilar el pecado, ¿cómo lo hará o cómo lo haría? Porque si esta noche dijera voy a eliminar a todas las personas que hayan pecado, nadie vería el amanecer, nadie podría despertar del descanso nocturno, porque todos hemos pecado. Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo Dios logra cumplir su promesa? ¿Cómo Él cumple su palabra? ¿Y cómo soluciona este tema de alguna manera para que nosotros podamos seguir existiendo y tener una relación con Él? Son preguntas que vamos a tratar de en esta jornada ir respondiendo, y lo vamos a hacer también con elementos de la próxima clase. Pero mientras tanto, le quiero llevar a dar algunas pistas de la solución a estas preguntas, a estas coyunturas y a esta encrucijada que se da al conocer que Dios es santo. El libro de Isaías, el libro del profeta Isaías y su persona, él tuvo una revelación también muy similar a lo que fue Apocalipsis. Él pudo ver el trono de Dios, o estuvo en el trono de Dios, según nos describe estos versículos. Es un capítulo, parte de un capítulo largo. Yo puse algunos versículos, pero quiero que tomemos en consideración algunos de estos versículos para entender la respuesta o la solución a estos dilemas. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Está describiendo la presencia del trono celestial. Y el uno al otro daba voces diciendo, mire lo que decían los serafines, aquellos ángeles que estaban alrededor de Dios en su trono. Dice, santo, santo, santo. No decía sabio, 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 poderoso, poderoso, poderoso Dios. Decían santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es una visión celestial, como le digo, del trono de Dios. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces el profeta que estaba presenciando eso dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Interesante lo que él sintió. Él se sentía a morir. Él sabía que estaba en graves problemas, en el problema irresoluto. Él sabía que podía perecer instantáneamente porque él, siendo pecador, lo describe, siendo hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo con pecado, tal cual como nosotros, él estaba en presencia de Dios. Él estaba en la gloria, en el trono de Dios. Qué sensación más incómoda, siendo pecador, que nos expongamos, ¿no es cierto?, al Dios Santo. Es como si usted, sin protección, quiero hacer un paralelo, sin protección de ningún tipo, se acercara a un lugar donde emerge una bomba nuclear, ¿no es cierto? Sabe que va a perder ahí, no tiene ningún elemento de defensa, sabe que usted, como ser frágil y débil ante una bomba nuclear, va a ser destrozado. Esa es la sensación que probablemente Isaías sentía. Pero mire cómo es Dios, y aquí vamos a entender una clave de cómo Él va a manejar estos asuntos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, uno de sus ángeles, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de Dios, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Para permanecer en el trono, en presencia de Dios, fue tocado por un carbón encendido que limpió o sacó la culpa y limpió el pecado de Isaías. No sabemos si esto es algo que él vio o que vivió como una experiencia real, pero ya eso nos está dando una pista de lo que tiene que pasar para que nosotros podamos estar en presencia de Dios, de poder relacionarnos siendo pecadores con un Dios que es perfectamente santo. Él tiene que hacer algo, Él tiene que tomar una iniciativa para lograr solucionar el problema del pecado. Y nuevamente nos recordamos de las clases que vimos acerca de que la gracia de Dios, que Él es el que toma la iniciativa para venir a rescatarnos y salvarnos de nuestra condición. Porque de otra manera el hombre no va a poder resistir, así como decía, no puede enfrentar un hombre desnudo la bomba atómica porque lo va a destruir. Asimismo, no podemos enfrentar la santidad de Dios porque sabemos que hay pecado en nosotros. Eso es un pasaje del Antiguo Testamento. Pero traigo otro que tiene que ver con algo que también se habla poco y que tiene relación con el infierno. Cosa que algunos ni siquiera quieren creer. ¿Por qué? Porque la presentación del infierno es justamente es la forma que Dios tiene de llevar a cabo su castigo al pecador, de destruir al pecador eternamente. Y eso mucha gente dice, no puede ser, si Dios es bueno, no puedes llevar a eso. Pero Dios es santo, se nos olvida que Él es santo, 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 y no tiene relación con el pecado y no puede soportar ni tolerar el pecado, lo va a castigar y lo ha advertido. Por lo tanto, es justo y es necesario que exista un infierno, tal cual como también la Biblia y el mismo Cristo, aquí estoy citando palabras de Jesús, nos avisó cuando vino a la tierra. De hecho, dice en Mateo 13, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Está haciendo una representación del infierno, un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire la descripción del infierno, un lloro y un crujir de dientes. El lloro es una pena, una congoja, un dolor, y el crujir de dientes se relaciona con rabia, con impotencia, con no poder salir de ese lugar. Marcos 9:43, mire Jesús enseñando lo grave que es el pecado, el daño que nos hacemos al pecar. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, si nuestra mano nos lleva a hacer cosas malas, dice, córtala. Mejor te es entrar en la vida eterna, está hablando manco. Mejor cortarse la mano, es una referencia dura, difícil de asumir, que es ciertamente alegórica, no quiere que usted se empiece a amputar por sí mismo, sino que quiere que entienda lo grave del pecado, que es mejor que se corte una mano, que teniendo las dos manos usted vaya al infierno. Mire lo grave entonces que es del infierno, o lo grave que es pecar. ¿Por qué? Dice, al fuego que nunca puede ser apagado. Otra descripción del infierno. No puede ser detenido ese lugar de tormento. Nunca va a ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo está, ¿no es cierto?, enfatizando. Pero el gusano hace referencia a cuando usted
va a un cementerio y el cadáver se empieza a descomponer, se lo empiezan a comer literalmente los gusanos. De manera que es algo que es un proceso de descomposición o de daño constante, porque el gusano de ellos no muere, no tiene una finitud, es decir, no termina el infierno nunca de existir. Es un lugar de continuo tormento. Y es algo, insisto, que la gente no quiere ver, pero Cristo lo enseña, lo explica, porque es la única manera tal vez de que podamos entender la santidad de Él, la perfección de Él, cómo Él no tolera y no va a tolerar el pecado de ninguno de nosotros. Ahora, hay una solución, ya lo vamos a ver. No se inquiete, no se desmoralice, porque hay solución para esto. Y parte en Dios, como lo hizo con Isaías, tomó la iniciativa, algo limpió su cuerpo, limpió su vida y pudo estar en presencia de Dios. Dios quiere que usted también conozca esa verdad y obviamente pueda cambiar esa relación quebrada por el pecado con Dios. Pero Dios es santo, insistimos, Dios es perfectamente santo, nunca va a variar eso, Él nunca va a estar dispuesto a rebajar su estándar de santidad para acomodarse a nosotros. Nosotros tendremos que cambiar y hacer algo para estar a la altura, para poder ver a ese Dios, para poder compartir una vida eterna. Lo vamos a dejar hasta aquí en esta primera clase. Yo sé que hay preguntas, no las podemos responder, podemos tal vez que usted las mande por WhatsApp si le interesa, pero en la segunda parte de este día, la segunda clase, vamos a ver que Dios es justo y verdadero. Y esas dos características se relacionan con la santidad y se relacionan con este problema de la santidad de Dios que trae un problema para el ser humano. No se pierda, descanse 10-15 minutos y volvemos justamente con ustedes. Buenas noches.